lindo poder compartir un tiempo la enseñanza de las Escrituras. Todos sabemos y deberíamos, ¿no?, saber que la Escritura nos habla del Señor, de su voluntad, de su corazón, de sus planes. Tenemos allí la palabra de Dios. No es un libro, sino que es Dios hablando a través de la Escritura, pero Dios hablando. Y en Jesús se encarnó esa palabra y vimos las obras del Señor, cuál es la voluntad del Señor para con nosotros. Y en esta oportunidad vamos a hablar otro poquito más de lo que es Dios. ¿Quién es Dios, no? En ese aspecto que a veces tenemos una imagen distorsionada o una imagen equivocada de Dios y sabemos que nuestras vidas cuando queremos hacer la voluntad de Dios o queremos vivir para Él, también si tenemos una imagen distorsionada de Dios, vamos a vivir una vida cristiana equivocada o pensando que Dios va a actuar de esta forma o piensa de esta forma y nuestra vida puede ser limitada, puede ser un fracaso, también puede ser que nos alejemos de Dios y de la verdad, o si tenemos la correcta imagen, la correcta descripción de Dios, nos acerca o nos levanta o nos llena de su vida, queremos más. Es así con nosotros también, ¿no? Las relaciones interpersonales. Si yo conozco una persona que es súper buena, que una persona que inspira, una persona que es alegre, una persona dadivosa, una persona transparente, sincera, digna de confianza, a uno lo motiva a hacerse amigo de esa persona. Pero si uno ve que es una persona que es mala, que, que finge, que vive de apariencia, que no dice la verdad, o que estafa, que engaña, que no es un buen trabajador, que no es un buen profesional, o no es un buen padre, etcétera, etcétera, nosotros decimos, no, lo voy a tener de lejos. Pero ¿qué ocurre si es una buena persona, pero yo escucho los comentarios de otros, escucho falsos testimonios, ¿no? Las calumnias de esa persona, creo eso, entonces yo me alejo de esa persona. Y con Dios es lo mismo, de acuerdo a lo que yo reciba, escuche, oiga de Dios, es lo que va a determinar mi entrega total o parcial hacia Dios, o mi acercamiento o mi alejamiento. No sé si han escuchado muchas veces decir, no, yo no voy a ir a la iglesia, si ahí son todas unas mangas de mentirosos, ¿no? El pastor lo único que busca es la plata, o no, si ahí te engañan, no, ahí te lavan el cerebro. Y mucha gente dice, ah, no, entonces no voy. Pero por otro lado puede escuchar, no, si yo recibí del Señor, no, si yo voy a la iglesia, me ayudó, etcétera. Tenemos muchas corrientes de testimonios, de descripciones que hablan de Dios y no sabemos cuál es la verdad. Por eso que Dios dejó establecido este libro maravilloso que es la verdad. Y a veces se utiliza este libro para manipular las emociones de la gente, manipular los pensamientos para beneficio propio. Por lo tanto, es interesante que cuando uno abre el corazón a Dios sinceramente y quiere de Dios y quiere conocerle y quiere amarle y necesita de él y dice, yo necesito saber la verdad, conocer la verdad, entonces Dios se encarga de que usted oiga la verdad y Él le va a dar esa convicción interna de que esto es la verdad. Es importante que entendamos que todo comienza de una actitud de querer, de buscar, de corazón. Y vamos a leer el libro de Segunda de Crónicas. Hoy vamos a hablar de la misericordia de Dios, que Él es misericordioso. Dice, nuevas son sus misericordias cada mañana.
Él es misericordioso, pero también lo vamos a asociar con el arrepentimiento. La misericordia de Dios y el arrepentimiento. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora en algunos versículos. Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 1 al 7. Aquí encontramos al rey Manasés. Los que tienen buena memoria recordarán que hemos hablado del rey Ezequías. Varios domingos tuvimos allí algunas enseñanzas acerca del rey Ezequías. Bueno, Manasés es el hijo. Vimos que el rey Ezequías fue un rey que adoró a Dios, que amó a Dios, que fue íntegro, que fue recto, que ha hecho cosas como Dios lo sanó cuando tenía una enfermedad de muerte, iba a morir, y Dios le dice que iba a morir. O sea, era como un decreto, como muchos hoy escuchamos hablar en las iglesias, ¿no? El decreto que Dios decretó y se va a cumplir. Bueno, Dios decretó que él iba a morir y sin embargo el rey Ezequías lloró, se fue contra la pared, era una posición, una acción muy común en aquel entonces cuando se humillaban y él fue hacia la pared como que se concentró, se centró su vida no en la enfermedad, no en el decreto de la muerte, sino en la misericordia de Dios. Tú eres un Dios misericordioso y dice que Dios lo escuchó y fue sanado y tuvo años de vida. Bueno, nace Manasés y vamos a comenzar a leer la historia de este rey que nos habla mucho. Dice que de 12 años, como muere el rey Ezequías, 12 años tenía Manasés, por lo tanto, queda como rey. 12 años, imagínense un muchacho de 12 años reinando en Judá. Recuerdan que Israel estaba dividido en el reino del norte, el reino del sur, el reino del sur, el reino de Judá, el reino del norte llamado el reino de Israel, el cual estaba cautivo por Asiria. Los asirios gobernaban prácticamente el reinado del norte por lo malo, por el pecado, la desobediencia de los reyes de Israel y de todo el pueblo. Es allí donde nacen los samaritanos. Recuerdan que judíos y samaritanos no se hablaban. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran descendientes, hijos de asirios con mujeres judías. Por lo tanto, los del sur, que eran los de Judá, los que tenían el templo, los que tenían en Jerusalén, que gobernaban de Jerusalén y tenían los rituales y los servicios a Dios, los de Israel no iban a Jerusalén, al templo, sino que adoraban a Dios en el sector donde estaba Jacob, donde había Jacob hecho había tenido la visión de la escalera que subía, bajaba, tenía los pozos de Jacob. Recuerdan que la mujer samaritana, cuando se encuentra con Jesús, le dice, bueno, pero nosotros adoramos aquí, aunque los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y Jesús le dice, mira, mujer, llega el momento y esta es la hora donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No es el lugar, no es ni en Jerusalén, ni es aquí, no es un lugar físico donde hay que adorar a Dios, sino va a ser en espíritu y en verdad, porque el Padre, Dios, busca a tales adoradores, hablando de lo que Él iba a hacer, de que nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. Pero es allí donde nacieron los samaritanos, entre los asirios, ¿no? La unión de los asirios y los judíos. Por lo tanto, no eran considerados partes de la nación, del pueblo de Dios, porque se unieron con los paganos. Entonces aquí Manasés comienza a reinar en Jerusalén y dice que reinó 55 años en Jerusalén, o sea, tuvo bastante tiempo reinando. ¿Qué dice el verso 2? Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones
que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado y levantó altares a los dioses de los Baales, o sea, los Baales eran dioses paganos, e hizo imágenes de Acera, que era una diosa, la reina de la fertilidad, la diosa del amor para aquellas naciones que habitaban en ese lugar antes que Israel vaya a vivir ahí o Dios le entregue esa tierra. Y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Esto tiene que ver con adoración a los ángeles, adoración a las constelaciones, las estrellas, ¿no? Parte de lo que es la astrología. Edificó también altares en la casa del Señor, o sea, en el templo que era exclusivo para el Dios de Israel, él edificó altares, de la cual Dios había dicho, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente, o sea, esta es mi ciudad, este es el lugar del templo de mi morada, donde yo voy a estar presente con ustedes cuando estaba el templo. Y él dice que levantó altares ahí mismo en el templo. Verso 5, edificó también altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom y observaba los tiempos, miraba en agüeros, o sea, en todo lo que tenga que ver el misticismo, en señales que ocurren y le daban una connotación importante en sus vidas, ¿no? Como diciendo, ah, hace calor por esto, ah, ¿qué pasa que si este animal hizo tal cosa es por tal motivo? No, todos los movimientos naturales en la naturaleza eran considerados señales. Eso son los que hacen los agüeros. Era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor hasta que Dios se encendió en ira sobre Manasés. Además de esto, puso una imagen fundida que él hizo en la casa de Dios. Tremendo este chico, ¿no? Era todo un santo, el ejemplo del pueblo de Judá. En Jerusalén, en el lugar donde estaba el templo, donde se hacían los sacrificios, donde tendrían que estar los sacerdotes, los levitas. Recuerdan que David quiso construir un templo, lo construyó Salomón, puso levitas, sacerdotes, se cantaba, se adoraba, se exaltaba el nombre del Señor, el pueblo, la gente en las mañanas, en la tarde y en la noche, o sea, la noche serían como 6, 7 de la tarde, cuando ya se ocultaba el sol, tenían sus rituales de oración, sus cultos, sus ofrendas a Dios, se adoraba a Dios. Bueno, este rey, Manasés, hizo todo lo contrario, todo lo malo, adoptó los dioses de las otras naciones, consultaba a divinos, agüeros, a la magia, a la hechicería, todo lo que era oculto, oscuro, hizo imágenes de esos dioses e inclusive tuvo la osadía de meterse en el templo de Dios, el Dios de Israel, el Dios que lo introdujo en esa tierra, que hizo maravillas, que lo sacó de Egipto con mano fuerte, poderosa, los sustentó, los cuidó, le introdujo todo el pueblo, o sea, él venció a todos los enemigos y les dijo al pueblo de Israel, no adopten la fe, no adopten a los dioses de estas naciones por las cuales yo los eché por las abominaciones que hacían, que no era solamente que tienen una imagen y adoran esa imagen a ese Dios, no, sino que sacrificaban ya sea sus cultivos, sus animales, pero también a sus hijos. Recuerda, aquí dice que él pasó, que eso era el rey, el rey tomó a sus hijos
y los quemaba vivo en el altar al dios Moloc. El dios Moloc era un dios abominable que pedía el sacrificio de sus hijos y los tenían que quemar vivos. O sea, cuando nacía un primogénito varón, lo sacrificaban. Así como Dios pidió al pueblo de Israel que el que naciera varón, el primer hijo, debía ser consagrado a Dios, entregado a Dios para el servicio a Dios, como diciendo, Él va a ser el que Dios escoge para que va a derramar su bendición sobre la familia. Aquí el dios Moloc, el dios de los amorreos, uno de los dioses abominables, lo que solicitaba que ese hijo sea sacrificado vivo y lo prendían fuego. Él hizo eso. Como nosotros podemos conocer aquí de este lado del planeta, cuando los aztecas, los incas, ellos, sus dioses les solicitaban que sacrificaran al hijo y le arrancaba el corazón, o sea, tenían que arrancarle el corazón a su hijo vivo, y ese era el sacrificio que le pedían estos dioses. Y todos estos dioses que sabemos que no son dioses, son demonios, como Pablo luego lo explica, que no adoran a imágenes, no adoran a ídolos, sino que detrás de todo eso hay demonios que engañan, que siguen y que son aquellos que piden sangre, piden vida. Por eso que recuerden que Caín mató a Abel, fue la primera sangre derramada en la tierra de un ser humano. Nunca había vivido el planeta, digamos así, y los seres humanos que se haya derramado sangre en la tierra con un homicidio. Entonces, de allí el diablo nunca bendice, el diablo siempre va a pedir sacrificios que nos van a dañar. Si quieres esto, yo te lo puedo dar, pero tienes que, ¿no?, hacer un intercambio. Cuando hay cosas que en el ocultismo, en la hechicería, en la brujería, uno se sana, pero el otro tiene que morir. Entonces yo tengo que elegir quién va a morir de mi familia. Siempre el diablo ha querido, inclusive a los niños. ¿Recuerdan cuando Jesús nació? Cómo incitó a Herodes a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Ese sacrificio tremendo por ese odio que tenía a Jesús, que tenían que matar a Jesús, aunque Herodes no sabía nada de eso, pero era alguien que iba a ser rey. Entonces sacrificaron a esos niños. Bueno, estos dioses, todo lo que tenga que ver con idolatría, nos habla de sacrificios, nos habla de dolor, ¿no? De que tenemos que entregar algo a cambio de una bendición. Bueno, hoy estamos viviendo, ¿no? El país el 8 de diciembre, ¿no? De lo de la Virgen, y cómo vemos la gente sacrificándose, ya sea de rodillas o golpeándose o entrando a la iglesia arrastrándose, todo lo que tenga que ver dolor, flagelación del cuerpo, heridas, para mostrar mi devoción a ese Dios, a ese ídolo. Y muchas veces en las iglesias evangélicas caemos en ese engaño del diablo que yo tengo que hacer algo, un sacrificio para recibir una bendición de Dios. Bueno, Dios me respondió, yo tengo que darle ahora un sacrificio, entregar algo. Obviamente no se ve, y gracias a Dios no se ve por lo menos en el cristianismo, que se sacrifique a un hijo o lo maten para ofrenda de agradecimiento a ese Dios. Pero cuántas cosas hacemos, ¿no? De entrar de rodillas o hacer esa manda que todos los años tengo que cumplir, tengo que hacer por lo que Dios me ha dado. Y todo eso trae dolor y esclavitud cuando en realidad Jesucristo vino
a liberarnos de la esclavitud del pecado y a liberarnos de las garras del faraón, del diablo, de su opresión, de su maldición, y nos vino a traer libertad y conocer a un Dios que nos ama, que quiere darnos vida y vida en abundancia. Bueno, este rey, en vez de haber copiado a su papá o haber aprendido de su papá, él hizo todo lo contrario. Le dio la espalda al Dios de Israel y adoró a todos estos dioses. Hizo cosas que aquí el que lo escribe dice, se excedió. O sea, fue mucho más allá de lo que podríamos decir normal de un idólatra, ¿no? Se excedió, hizo pecar a todo el pueblo de Judá, al igual que hizo el pueblo de Israel del norte, el reino que estaban divididos. Entonces dice que a tal punto que se encendió la ira de Dios. Y vamos a leer verso 10 al 13. Entonces habló el Señor a Manasés y a su pueblo. O sea, envía un profeta, envía a aquellos que oían la voz de Dios y que Dios los usaba para hablar al pueblo, para amonestar, para impartir enseñanza, para dirigir al pueblo. Y dice que Dios le habló, el Señor le habló al rey y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Dios, antes de ejecutar su ira, su enojo, su justicia, Él va a hablar. Él va a pedir que cambiemos. Él nos va a mostrar lo equivocado que estamos. Porque Dios no va a juzgar ni va a enjuiciar, no va a traer a juicio a nadie sin Él mostrar la oportunidad o el camino diferente por el cual tenemos que transitar. Si no, sería injusto. No podemos decir, es que yo no sabía, es que a mí nadie me dijo, ¿no? A veces sacamos esa excusa, no, es que yo no sabía. ¿No? Viene el jefe y me dice, oye, ¿por qué no hiciste este trabajo que yo te pedí? Es que a mí nadie me dijo. No recibí mail, no recibí WhatsApp, nadie me dijo, el jefe no me habló, ¿no? Porque ocurren, ¿no? Que a veces recibimos los golpes y realmente no sabíamos. Y eso podemos decir, qué injusto que el jefe, porque no me deja defender y le cree al otro y a mí no me cree, que realmente yo no recibí el informe, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo lo recibí y no lo hice? No tengo excusas. No puedo decir, no sé, el computador se me rompió, no lo pude hacer, etcétera, etcétera, ¿no? No tenemos excusa. Bueno, aquí Manasés no tenía excusa. Dios le habló. Dios habló al pueblo. Búsquenme, cambien, arrepiéntanse, dejen todos estos dioses. Ustedes saben esto y esto y esto y esto, pero el pueblo no escuchó. Por lo cual, verso 11, el Señor trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. O sea, los asirios ya estaban en el norte de Israel, ya gobernaban en el norte de Israel, manejaban la situación, manejaban al rey de Israel del norte, manejaban a los gobernantes judíos o reyes de Israel, pero ellos tenían ya el control de ese lugar y es allí donde también implementaban la adoración a sus dioses. Entonces aquí Dios permite, porque mientras Judá mantenía la adoración a Dios, mantenía la fe en Dios, mantenía las ofrendas, los cultos, todo lo que Dios había pedido, los asirios no llegaban, nunca pudieron llegar a conquistar Judá. Pero aquí dice que entonces como Manasés no escuchó, el pueblo no escuchó, hace que el ejército, los generales del rey de Asiria entren, dice, a Israel, a Judá, perdón, los cuales, dice, ellos entraron, los cuales
aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y lo que se acostumbraba en esa época, los asirios tomaban una argolla de metal con cadenas y la ponían en la nariz. Entonces lo tomaron de la nariz, el lugar más sensible que tenemos, allí le hacían el agujero. Vio que también se usan ahora, que se usan los aritos y todas esas cosas, los piercing en las narices y todo. Bueno, los asirios tomaban una argolla, la colocaban en la nariz, le perforaban la nariz y de allí con cadenas lo arrastraban y lo llevaban peor que un animal y lo llevaron cautivo a Babilonia, humillado. Mas luego, el verso 12, que fue puesto en angustias, dice que Manasés oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido porque Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino, y entonces Manasés reconoció que Jehová era Dios. ¿Y qué nos habla de esto, no? Porque uno pensaría, bueno, este no tiene, ya no tiene cura, no tiene caso, ya está perdido, un caso perdido. Dios le manda a los asirios, lo toman cautivo, humillado, lo llevan y fue puesto en angustia, porque aquí no lo describe, pero es un rey, no era cualquiera. Y como rey, los otros reinos, cuando tomaban cautivo al rey, al principal, lo humillaban, lo golpeaban, lo torturaban. Aquí no lo describe, solamente habla de que lo aprisionaron con grillos y atado con cadenas lo llevaron, pero dice el verso 12, mas luego que fue puesto en angustia, o sea, fue torturado, golpeado por los asirios en Babilonia, él dice que oró, él clamó, él se humilló, él se arrepintió, él buscó al Dios de sus padres y ¿qué hizo Dios? Lo atendió, oyó su oración, lo libró de las prisiones de los asirios, lo puso nuevamente en Jerusalén como rey, como rey nuevamente. Y Manasés reconoció que el Señor era su Dios. Aquí lo que vemos es la misericordia de Dios frente a un hombre que hizo lo malo ante sus ojos, se excedió en lo que hizo llevar a los niños al fuego, no solamente sus hijos, sino que como el pueblo replica, porque aquí hay un principio que nosotros tenemos que entender, que cuando un gobierno es malo, un gobierno es corrupto, un gobierno es perverso, todo el pueblo sufre las consecuencias. Así como cuando un gobierno es justo, un gobierno es de verdad, de personas transparentes, de hacer las cosas bien, también el pueblo es bendecido. Y aquí el pueblo copió porque estos son principios espirituales. El mundo se rige por los espíritus, no solamente por hueso y carne. Por eso que Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores en los lugares celestiales. Son principales fuerzas espirituales de maldad que gobiernan, que hacen todo lo que tal vez usted dice, ¿cómo pudo lograr hacer esto? ¿Cómo es que estamos viviendo de esta forma? Porque son espíritus que se mueven y controlan la mente, el pensamiento, las ideas, construyen sistemas que nos esclavizan,
que nos torturan, que nos quitan nuestros recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hizo Manasés es abrir a Judá a estos espíritus de idolatría, de muerte, de hechicería, de brujería, de maldición, de esclavitud, de opresión, de depresiones, de muerte, de enfermedades, de torturas. Porque el diablo no bendice a nadie. Yo conocí una persona que me dijo una vez que él había orado a Dios, que le había pedido a Dios que le dé fama, que le dé riqueza, que le dé prestigio en la vida. Y dice, y Dios no me lo dio, Dios no me respondió. Entonces oré al diablo. Y el diablo me lo dio. Tuve la oportunidad de sentirme poderoso. Él hablaba algo, él decía algo con sus amigos y se cumplía. Y ya la gente le tenía miedo a esa persona por lo que él cumplía. Hasta que, porque el diablo no te bendice a cambio de algo, entonces, bueno, no es que te bendice, te da lo que uno pide a cambio de algo, hasta que él tuvo que humillarse delante de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos abrimos al ocultismo, nos abrimos a las cosas espirituales sin tener entendimiento y conocimiento en dónde estoy pisando, estoy entrando en un terreno peligroso. Y Manasés entró en terreno peligroso y le abrió las puertas a estos espíritus que trajeron maldición al pueblo. Entonces Dios en su misericordia cumple la sentencia para que él sea humillado y él pueda reconocer que Dios es Dios, que el único Dios verdadero es Él, que todo lo demás no son dioses. Pero él dice que no escuchó hasta que fue puesto en grande angustia. Muchas veces tenemos que pasar por grande angustia para clamar a Dios misericordia. Pero lo bueno de todo esto es que Dios atendió a su oración, atendió a su voz, lo escuchó y lo restauró. Ese es Dios. Pero la misericordia de Dios opera en un corazón arrepentido. ¿Y qué es arrepentimiento bíblico o lo que Dios llama arrepentimiento, que muchas veces lo hemos hablado aquí? Es cambiar de actitud, es convertirse al Señor, es decir, yo iba por este camino, me doy cuenta que está mal, que estoy haciendo lo malo, que esto no es lo bueno, que esto no es, está bien que lo haga, que me estoy alejando de Dios y vuelvo a Dios, vuelvo al camino recto, al camino que me lleva hacia Dios. Por eso que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, yo soy la puerta, que a través mío solamente alcanzamos al Padre, no a través de otras cosas, no a través de un sacrificio, no a través de una imagen, no a través de lo que yo haga, sino a través de Jesucristo, la misericordia de Dios, nuevamente viéndose en Manasés, dándole la oportunidad de ser restaurado, de que vuelva su corazón a Él. Por eso es que la misericordia es manifestada sobre nosotros a través del arrepentimiento, cuando yo busco de Él. Vamos a leer en Lucas capítulo 15, verso 1 y 2, porque aquí tenemos un paralelo. Lucas 15, 1 y 2. Esto habla de la parábola de la oveja perdida, tenemos más adelante la moneda perdida, etcétera, como Dios está queriendo enseñar algo importante. Pero miren lo que dice el verso 1 y 2. Y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para
oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Los fariseos eran unos líderes religiosos que luego que Israel fue cautivo en Babilonia y no tener el templo, se comenzaron a reunir en casas para hablar la palabra de Dios o enseñar la Torá, que sería los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Pero luego que estuvieron en Israel, los fariseos comenzaron a tener más poder, podríamos decirlo así, político sobre Israel, más que los sacerdotes que estaban en el templo. Y los escribas eran los que eh, tomaban la palabra de Dios, la transcribían y la enseñaban al pueblo. Y los fariseos se inclinaron más por la interpretación de las escrituras a través de las tradiciones. Lo que a mí me parecía, lo que yo pienso que es lo que Dios dice aquí, y lo vamos a implementar en la vida del pueblo. Si ustedes han leído los evangelios, vemos una y otra vez cómo Jesús le dice, bueno, ¿qué dice la escritura? Porque ustedes dicen esto, pero ¿qué dice la escritura? No, porque dice, si no me lavo las manos antes de comer, estoy siendo inmundo. Entonces, cuando los discípulos de Jesús tenían hambre y limpiaron el trigo que iban en un campo y comiendo, los fariseos lo acusan de que están pecando. Y no era pecado, en ningún lado de la Biblia decía eso. Ellos agregaban cosas, ponían sus tradiciones, sus interpretaciones, como a ellos les parecía, y eso enseñaban y eso traía al pueblo una tradición más que lo que Dios hablaba. Y los escribas, cuando habla acá de los escribas que murmuraban, los escribas eran un poco más intelectuales en, en cuanto a las escrituras. Eran estudiosos. Recuerdan que Esdras era un escriba que él transcribía los rollos de las escrituras. Él tenía la responsabilidad de transcribirlos correctamente tal como estaban en los originales, como todos los escribas hacían, porque recuerden que esos rollos se van perdiendo, se van deteriorando, entonces tenían que ir transcribiendo, es un trabajo arduo año tras año. Pero también ellos enseñaban, leían y enseñaban al pueblo. Recuerdan que Esdras les leyó al pueblo luego que volvieron a Israel de estar cautivos en Babilonia, y les comenzó a enseñar lo que significaba lo que Dios había hablado, la palabra de Dios, y todo el pueblo lloraba. Dice, no lloren porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza, porque esto nos tiene que producir gozo, la palabra de Dios nos produce gozo. Pero aquí los escribas habían tenido también un poder político. ¿Por qué? Porque estaban los romanos y los romanos eran políticos. Entonces ellos transaban, hacían negocios entre ellos para mantener al pueblo dependiente de Roma. Y cuando Roma ve que el pueblo está tranquilo, gracias a los fariseos y a los escribas, ellos tenían sus ganancias económicas. Por lo tanto, ellos tenían una postura como enviados de Dios, como aquellos que Dios los utilizaba para regir los destinos del pueblo de Israel. Entonces los condenaban cuando no cumplían con lo que ellos decían que Dios pedía. Por eso es que muchas veces Jesús le dijo, ¿no han leído que misericordia quiero y no sacrificio? ¿Por qué ponen cargas al pueblo que ni siquiera ustedes pueden llevar? Entonces los fariseos y escribas, al ver que los publicanos eran judíos que recaudaban impuestos para Roma, entonces eran rechazados por el pueblo
judíos no los querían, eran traidores a la nación. Y los pecadores, prostitutas, mentirosos, estafadores, engañadores, ¿no? Tal vez gente que ha matado, no era gente que los fariseos o escribas lo iban a recibir en sus reuniones en la sinagoga, sino que lo iban a rechazar, no, no te puedo, no me puedo juntar con este, mira, este es una prostituta, este es un pecador, este es un publicano. Pero dice que Jesús recibía a todos ellos y todos venían a oír lo que Jesús les enseñaba. Porque Jesús dijo, yo he venido a curar a los enfermos, porque los enfermos necesitan médico y no los que están sanos. Esto nos abre el panorama de lo que es realmente Dios y su misericordia para con nosotros. Por un lado tenemos la religión que te exige sacrificios, te exige obras, te exige un comportamiento de vida de acuerdo a lo que yo establezco dentro de mi religión. Y por otro lado tenemos a un Dios que es misericordioso y que está con los publicanos y pecadores, cosa que el religioso no va a aceptar porque yo estoy en una posición de juez considerando que tu vida está mal por tus pecados, que tu vida está mal por lo que hiciste, tu vida está mal porque no cumples con los requisitos establecidos en la religión. Por eso que vemos cómo la gente o mucha gente que es religiosa vive esclava de la religión, cumpliendo las tradiciones de la religión, cuando Jesús rompió todas esas tradiciones. Y él se metió con la gente, se metió con el que sufre, se metió con el que está mal, se metió con el pecador, se metió con el que está enfermo, que nadie lo va a atender, que nadie lo va a ir a visitar, que nadie le tiene misericordia, sino que lo condenan. Hay que apedrearlo, hay que expulsarlo, hay que echarlo de la sinagoga, no hay que ayudarlo, hay que echarlo de aquí, hay que dejarlo afuera. Jesús iba con ellos. Por eso que venían a Jesús a oírle, porque lo oían, porque él hablaba con autoridad. Jesús lo que hablaba era la verdad y esa verdad se notaba en las enseñanzas de Jesús. Y él los recibía, recuerdan a Zaqueo. Zaqueo era un estafador, les robaba, no solamente que recaudaba impuestos para Roma, sino que les cobraba 2 o 3 veces más de lo que tenía que cobrar y se quedaba con esa parte. Era un estafador. ¿Usted qué pensaría de un estafador? Que vaya a la cárcel, que pague lo que hizo. Y aquí Zaqueo, al oír a Jesús, quiso verlo y Jesús lo ve y le dice, Zaqueo, bájate de este árbol porque hoy voy a tu casa. Y él en la casa, Zaqueo, que dice, mira, a todos los que engañé les voy a devolver 4 veces más de lo que le robé. Le voy a devolver y voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y Jesús le dijo, el reino de Dios ha venido a esta casa porque también él es hijo de Abraham. Pero antes de eso, todos los que eran religiosos, los fariseos, los escribas, murmuraban porque Jesús entró a comer en la casa de este hombre. Jesús ve el corazón y ve el arrepentimiento. El arrepentimiento me hace sentir a mí, me hace ver a mí que estoy mal y tengo que volver a casa, tengo que volver a Dios, tengo que volver al camino correcto que Dios puso y que está en la Escritura. Y en este caso Jesús es el camino
Pero vemos aquí que el arrepentimiento no es una emoción, no es un llanto, un dolor, sino que es una acción. Pablo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, Hechos capítulo 26, el verso 20, cuando él tenía que estar dando explicaciones de lo que hizo, porque lo habían tomado preso los romanos, y él le explica que él, porque los judíos lo acusaban, que él era un incitador, que él era un rebelde, ¿no? Como que alguien que iba a traer una sedición en el pueblo, levantamiento en contra del imperio romano. Entonces le dice, yo vengo a predicar el evangelio. Y él le dice en el verso 20, yo anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento hace que yo reciba la misericordia de Dios, el perdón de Dios, reciba la vida de Dios. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, por lo tanto, arrepiéntanse. ¿Qué era arrepentirse? Era vuélvanse a Dios. Dios está dando una oportunidad para volver a tener la imagen que se perdió por el pecado. Vuelvan de las tinieblas, vuelvan de la esclavitud del pecado, vuelvan de la potestad del diablo, de la oscuridad, vuelvan al reino de Dios y lo pueden hacer porque yo fui enviado y porque yo di mi vida y porque yo resucité. Yo abrí las puertas, yo abrí los cielos para que ahora la presencia, el reino, la bendición de Dios llegue a ustedes gratuitamente. No tienen que hacer sacrificios de animales, no tienen que ir al templo 3 veces al día, no tienen que hacer estas ofrendas para que la bendición, la salvación, la restauración de Dios esté sobre ustedes. Yo voy a hacer el sacrificio. Yo voy a entregar mi vida. Yo la entrego por mi propia voluntad, por amor a ustedes. Pero aquí Pablo le explica a este principal romano y le dice, yo he anunciado por todos lados las buenas noticias, para eso estoy. No estoy levantando un ejército para levantarme en contra de Roma, no estoy tratando de cambiar la estructura de gobierno, no estoy aquí para marchar en contra de un gobierno, no, no, no. Yo estoy acá para anunciarle el gobierno, el reino de Dios, que es un perdón, que hay misericordia, que hay una nueva vida. Por eso Jesús dijo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y para nacer de nuevo tiene que haber arrepentimiento. ¿Qué hizo Manasés? Se arrepintió y si uno lee los versículos siguientes al 13, vemos que él restauró todo de nuevo, quitó las imágenes, limpió todo nuevamente, sacó todos los dioses, hizo obras dignas de arrepentimiento. No es que me arrepentí, Dios me bendijo y sigo mi vida tal cual como era antes. Un verdadero arrepentimiento es un verdadero cambio de vida. Cuando yo me arrepiento realmente de corazón ante Dios, sí o sí hay un cambio de vida. No sigo siendo el mismo, no sigo actuando igual. Sí o sí hay un cambio de vida. Si no, no hubo un sincero arrepentimiento. Habrá sido una emoción, habrá sido un momento de debilidad, un momento que estoy sufriendo y me arrepiento y le pido perdón a Dios y luego sigo mi rumbo.
como esas personas que golpean a una mujer o la mujer que golpea al hombre o el que robó y lo pillaron y dice, ay, no, me arrepiento y llora, no, que no lo quise hacer, lo dejan libre y vuelve a hacer lo mismo, o vuelve a golpear a la mujer o vuelve a tomar, a alcoholizarse, porque no pueden librarse del pecado, no pueden librarse de esas cadenas que lo tienen atado a ese pecado. Por eso Jesús dijo, que el Hijo no los libertare, no van a ser libres. Pero si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres de la esclavitud del pecado, para no pecar más, no practicar el pecado. Y aquí vemos que el verdadero arrepentimiento me lleva a hacer obras, acciones que demuestran un genuino arrepentimiento. Hay una vida nueva. Por eso Jesús dice, yo les he predicado a todos, le he anunciado las buenas noticias, hay oportunidad, hay perdón, hay misericordia de Dios, pueden cambiar sus vidas y dice, arrepiéntanse y conviértanse. Esa palabra convertirse es volver a Dios, volver al Padre, volver a la casa, volver donde pertenecemos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Volvamos a Él, recuperemos esa imagen, desechemos las obras de las tinieblas, quitémonos las ropas del pecado y pongámonos las vestiduras de Jesucristo, de santidad, de pureza, que Él nos da, que Él nos otorga, y hagamos, dice, obras dignas de arrepentimiento. Por lo tanto, la gente puede decir, pero ¿cómo si tú eres un borracho, eres un alcohólico, eres un golpeador, eres un ladrón, eres un mentiroso? ¿Qué te ha pasado? Y no estás fingiendo, porque si uno finge, puede fingir un tiempo, pero luego vuelve otra vez a cometer ese pecado. Pero el que fue liberado completamente, el que fue trasladado de la potestad de las tinieblas, de las ataduras, de la cárcel que el diablo pone, y fue trasladado al reino de Dios, es una nueva criatura, es otra persona, ha nacido de nuevo y vive en el reino de Dios en vida abundante, en gozo, tiene paz, tiene reposo, y sí cometemos errores, y sí no somos perfectos. Fallamos, pero vamos en un proceso de cambio. Lo que antes yo amaba y adoraba, ese ídolo, esa imagen, esos dioses, ya los deseché, los aborrezco, no quiero saber nada. Entonces Manasés tiró todo abajo, limpió todo, quitó todo, porque ahora entiendo el amor, la misericordia de Dios, que yo puedo ir a Él con toda libertad, entregarme y saber que Él me perdona, que Él me limpia, que Él me recibe, que Él me acepta, que Él me cambia, que Él me transforma y me ayuda. Y día a día voy siendo cada vez más parecido a Él, revistiéndome de Él. Ya no soy un religioso, ya no condeno, no juzgo, porque Dios no me llamó a juzgar ni a condenar, sino a decirle, mira lo que Dios ha hecho en mi vida, mira cómo Dios me ha perdonado. Yo era así, como Pablo lo decía, él era perseguidor de la iglesia, él consentía cuando mataban a los primeros cristianos, él estaba siendo celoso de la religión, pero cuando él tuvo un encuentro con Jesús, cuando él se dio cuenta, cuando él se arrepintió, cuando él cambió, porque Dios alumbró sus ojos, él comenzó a dar testimonio, yo era así y ahora soy así. Ese es un verdadero arrepentimiento, alguien que se arrepiente y recibe la misericordia de Dios, porque Dios te restaura a lo que era. Manasés era el rey de Judá y reinaba en Jerusalén y pasó a ser un cautivo, alguien humillado, alguien torturado, golpeado por el pecado, por el diablo, por el enemigo. Pero cuando él se arrepintió y él confesó su pecado y él clamó a Dios, Dios lo restauró a lo que él es, que él era Manasés, él era el rey. Él no volvió a Jerusalén
como alguien del pueblo solamente. Él no volvió a Jerusalén como uno más, él volvió siendo rey. ¿Por qué? Porque su esencia, su gen, su descendencia, su sangre era de rey. Nosotros éramos creados a imagen de Dios y lo perdimos por el pecado y fuimos humillados y somos torturados y oprimidos por el diablo, por el enemigo a causa de nuestros pecados. Y vino la enfermedad y vino la muerte y vino la esclavitud y vino las prisiones y no sabemos qué hacer y estamos ahí en oscuridad y estamos lejos, alejados completamente de nuestra verdadera identidad e imagen, que era hijo de Dios, que era la imagen de Dios en nosotros. Pero cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un reconocimiento de nuestro error y volvemos a Él, cambiamos el rumbo y confesamos nuestro pecado a Dios, Él nos restituye y nos pone en la posición que realmente éramos. Ese es lo que Jesús vino a hacer. No vino a condenarnos, sino a ser salvos por Él. No vino a traer el dedo acusador, sino a llamarnos al arrepentimiento y que podamos llegar a ser nuevamente esos reyes y sacerdotes que Dios quiere que seamos porque somos creados a su imagen y a su semejanza. Volver a ser hijos de Dios, herederos de todo lo que Dios tiene, herederos de un reino eterno que no cambia, que no va a ser jamás detenido ni derrumbado, sino que al contrario, ese reino permanecerá para siempre y será establecido y nosotros reinaremos con él. Esa es la imagen, esa es la postura, eso son lo que es lo que somos, pero el pecado nos llevó a que nos pongan un grillete en la nariz, un aro en la nariz, cadenas y nos lleven y nos torturen y nos maten y nos enfermen y nos opriman y nos depriman y vivamos una vida miserable que no podemos liberarnos hasta que no nos arrepintamos y creamos al Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. Esa es la misericordia de Dios para con nosotros, que podamos entenderlo, creerlo y vivirlo y dejar que Dios nos levante y nos restaure. No tengo que hacer nada, no tengo que darle un sacrificio a Él, Él ya lo hizo todo. Él se entregó por nosotros, Él abrió las puertas, Él abrió las ventanas de los cielos, Él abrió los cielos para que la presencia de Dios, el reino de Dios venga a vivir en nosotros y nos cambie y seamos una nueva criatura, creado a imagen y semejanza de Dios y puso su espíritu sobre nosotros para brillar y alumbrar y anunciar estas buenas noticias. Hay oportunidad de una mejor vida, de una gran vida, una vida en abundancia. Es posible recibir la paz, el reposo, el gozo de la vida a pesar de cualquier cosa que ocurra a nuestro alrededor. Es la presencia de Dios, las fuerzas de Dios, la potencia de Dios en nosotros que nos va llevando de victoria en victoria y de triunfo en triunfo para servirle a Él, hacer obras dignas de arrepentimiento, anunciar su nombre y poder bendecir a otros. Es lo que Dios quiere. Cierren sus ojos, que puedan meditar, pensar y que Dios les hable, que Dios les muestre, que puedan abrir el corazón ante Él, porque Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, pero Él es un Dios misericordioso. Él nos limpia de la culpa, nos limpia de nuestras maldades, aun cuando pareciera que lo que yo hice no tiene perdón, que no creo que Dios me escuche, que Dios me vaya
a escuchar y ayudar en esto porque realmente he sido malo, he hecho las cosas mal, pero Dios es amplio en perdonar. Él tiene misericordia, Él nos perdonó en Jesucristo y si yo me vuelvo a Él, Él me limpia, Él me transforma y luego voy a hacer las obras que van a mostrar que yo realmente me he arrepentido y ayudaré y bendeciré y repararé aquel daño que hice o lo que he causado para mal de otras personas, o para mal de mi familia, o para mal de un trabajo, un negocio, o mal para mí mismo y comenzaré a vivir una nueva vida tomado de la mano del Señor, quien me va a ayudar, quien me va a sostener, quien me va a mostrar el camino y guiar como el buen pastor que pastorea sus ovejas en pastos verdes y aguas de reposo, dándome ese reposo que he perdido a causa del pecado. Y Señor, gracias porque me restauras a ser nuevamente un hijo tuyo, a ser hijo de Dios, recibir tu imagen, la imagen y semejanza de Dios, un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios clemente, un Dios perdonador, un Dios que es luz, un Dios que es verdadero, que es fiel, un Dios que ama. Señor, aquí estoy en esta tarde, delante de tu presencia, sabiendo y reconociendo que tú estás aquí en medio nuestro. Obra en mi corazón, limpia mi corazón. Yo confieso mi pecado, mi error ante ti, mi desobediencia. Confieso mis iniquidades, mis idolatrías. Y yo renuncio al pecado, renuncio a los dioses que yo adoraba y servía y ponía mi vida por ellos. Inclusive sacrifiqué mi hogar, mi familia, mis recursos económicos por esos dioses y estoy aquí en ruina, necesitado, pero yo hoy pongo mi corazón que tú me llenes de tu vida, de tu luz, me des de tu paz, de tu gozo, esa vida en abundancia que Jesús dijo, el que cree en mí, sígame y tendré esa vida abundante porque tú eres la vida. No hay vida fuera de ti. Señor, abro mi corazón, entrego mi vida, mi mente, mi alma, mi voluntad a ti para que tú seas el Rey, el Señor, el Dios de mi vida, porque a ti te pertenezco, porque soy tuyo. Señor, gracias. Recibo tu perdón, recibo esta restauración. Vísteme de ti, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo sobre mi vida, haciéndome una nueva persona que va a amar a tu palabra, te va a seguir a ti, no por obligación, no por miedo y temor, sino por amor, te va a servir, te va a seguir, te va a oír, te voy a seguir por amor y voy a servirte y voy a ayudar y voy a hacer lo que tú pides, lo que tú quieres, lo que tú me das para hacer por amor al prójimo, por amor a ti, con toda humildad y sencillez, porque eso es lo que tú quieres y buscas de nosotros, ser como tú, Señor. Y tú vivías con los pecadores, aunque tú no pecabas. Tú te rodeabas de gente mala, gente tal vez engañadora, ladrona, prostitutas, adúlteros, pero tú no cometías el pecado con ellos, sino que tú les mostrabas el camino verdadero. Muchos de ellos cambiaron y muchos de ellos se arrepintieron y hicieron obras dignas de arrepentimiento, dejaron el pecado, dejaron la idolatría, dejaron el ocultismo, dejaron el engaño, dejaron la mentira, el robo, la estafa, dejaron el adulterio, fueron restauradas sus familias, restaurados sus economías, sus trabajos, restauradas sus posiciones en la sociedad. Tú lo haces posible porque tú lo que buscas es una nueva creación en nosotros. Gracias, Padre. Recibo de ti en este día, en el nombre de Jesús y perdóname y límpiame
y dame sabiduría, dame inteligencia para conocerte más y poder tomar decisiones en este tiempo con toda sabiduría e inteligencia dada por tu Espíritu Santo y que la encuentro en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que sanes al que está enfermo, que levantes al que está caído, que des fuerzas al que está cansado en este momento. Que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas en esta hora, liberando de toda atadura, ligadura que el diablo había puesto en nosotros, Señor, pero ahora que hemos sido trasladados a tu reino, Señor, rompe esas cadenas, rompe esas puertas de las cárceles, sácanos del calabozo, de la oscuridad, de las prisiones de oscuridad, sácanos, líbranos de toda enfermedad, de toda dolencia, en el nombre de Jesucristo, Señor, y que ahora con tu luz yo pueda transitar esta vida sabiendo que soy guiado por ti, que tú me ayudas, que yo pueda estar siempre dispuesto y atento a oírte y a obedecerte. Te adoramos, te exaltamos, Padre bueno. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor que excede todo conocimiento. Gracias, muchas, muchas gracias, Señor. Amén y amén y amén.